Que el Señor te bendiga, mi querido hermano, amigo y recién convertido en esta hermosa hora. Dios te bendiga, tú que decidiste, pues quizás este video pasó por las recomendaciones de YouTube a través de tu pantalla y tú dijiste, bueno, vamos a ver qué contenido tiene. Pues no fue casualidad, fue que Dios en su misericordia te permitió que te detuviera justo en este momento para que tú escucharas lo que Dios me hizo a mí, como reflexionar y pensar en que es necesario que cada día nos sometamos aún más, ya que sabemos que como cristianos o como recién convertidos es necesario avanzar aún más. ¿Por qué? Porque esta carrera no se termina hasta que Dios dice: hoy es el día del rapto y venga por su iglesia. Hasta ese día nosotros vamos a dejar de pelear contra las huestes de Satanás. Ahora bien, no solamente es nuestra lucha contra las potestades del enemigo. Hoy en día, en la actualidad, lastimosamente también nuestra lucha se ha vuelto contra nuestro mismo carácter, contra el yo mismo. ¿Y por qué le digo esto, mi hermanito, mi hermano y amigo? Es porque al leer yo la palabra de Dios, yo veo lo que los escritores, aquellos grandes siervos en aquel tiempo querían transmitir a través de la palabra de Dios, lo que querían transmitir a través de lo que Dios les iluminaba, y era simplemente guardarnos, cumplir con los mandamientos que Dios dejó establecidos. Ahora yo te pregunto, muchos en el mundo dicen, pero es que yo soy amigo de Cristo, yo soy amigo de Dios, yo conozco de Dios, yo tengo años de estar en la obra. Sí, pero yo te pregunto, ¿qué tanto has cambiado tu manera de vivir? ¿Qué tanto has cambiado tu yo interior? En realidad has sido transformado. Tú que me estás viendo a través de esta pantalla, que tienes a lo mejor 15, 20 años de estar caminando en la obra de Dios, dime tú, pregúntate tú, hazte este examen y no me malentiendas. Este video no es con el fin de juzgarte, sino que este video es para que tú y yo podamos hacer conciencia de que en este tiempo en el que estamos ya no es tiempo de que nosotros estemos cómodamente solamente buscando a nuestra manera la salvación, buscando a la manera que nosotros nos complace o a la manera que la carne nos dice que debemos de buscarle. Es necesario que en realidad leamos la palabra de Dios y veamos los requisitos que Dios dejó establecidos, que Jesús dejó establecidos a través de la palabra. Ahora bien, yo al leer esta cita bíblica, yo me preguntaba, yo decía, en realidad le conocemos a Él, en realidad conocemos a Dios. ¿Sabe por qué yo me hacía esta pregunta, mi hermano? Porque muchos de nosotros andamos por la calle, por la vida, andamos muchas veces predicando la palabra de Dios en la calle, la predicamos, alistamos buenas predicaciones. Hay predicadores que se les siente la unción al oír sus predicaciones, pero a lo mejor ya en su vida privada, en la intimidad de su hogar, en realidad no reflejan lo que predican en la calle o lo que predican sobre un púlpito. Y es completamente alarmante y es de afligirse ver cómo el ser humano, aún creyendo, aún habiendo aceptado a Dios, siendo viejo de estar en la obra de Dios, todavía no ha habido un cambio completamente en sus vidas, ni en su vida, ni en su hogar. Ahora yo al ver esta palabra, yo decía, en realidad, ¿qué me quiere decir la palabra de Dios? ¿Cómo yo tengo que vivir? No es solamente vivir un día a día, cumpliendo una asistencia en un culto. No es solamente decir yo voy a orar para pedir mis bendiciones. No es solamente presentarle a Dios
nuestras peticiones ni entregarle nuestras cargas, sino que también es corregir nuestra vida. Cómo nosotros nos estamos moviendo delante de Dios, si en realidad lo estamos haciendo bien o todavía nos falta, hay algo que todavía tenemos que cambiar, que tenemos que dejar para que la obra de Dios sea completada en nuestra vida. Y no te estoy hablando de bendiciones. En este video yo no te voy a hablar de bendiciones materiales, sino que te voy a hablar de bendiciones espirituales. ¿Sabes por qué? Porque es necesario primeramente ver lo espiritual, porque la misma palabra de Dios dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás yo te lo doy añadido. Ahora bien, si la palabra de Dios está aquí, si nuestro manual de vida es ¿por qué muchas veces nosotros no queremos hacer una rutina o no queremos apegarnos a lo que la palabra de Dios dice? Sabe que es alarmante ver cómo muchas veces leemos y en realidad no buscamos la sabiduría de Dios para poder interpretar la palabra. Yo al ver esta cita bíblica, yo a la misma vez me entristecía y a la misma vez yo reflexionaba y decía: en realidad me falta todavía mucho por aprender, me falta mucho por madurar. Sabes que yo este video lo he hecho con el fin de que cada uno de nosotros podamos aprender de los misterios de Dios, porque no todos logramos entender lo que Dios exige de nosotros, porque estamos enfocados solamente en pedir, en decir: Dios, tus promesas, cúmplelas en mi vida, en mi familia. Y yo los entiendo perfectamente. ¿A quién no le llega la aflicción del día a día de este mundo? Porque el mundo, cada día que nosotros despertamos, es una lucha, porque nos quiere cobijar y nos quiere involucrar en las cosas que nos hacen apartarnos de Dios. Pero aquí está, a través de la palabra, donde tú y yo vamos a poder batallar, donde tú y yo vamos a poder encontrar lo que en realidad Dios quiere, cómo debemos de encaminarnos en el diario vivir de nuestra vida. Ahora, yo este video lo he hecho con el fin de que nosotros podamos hablar de lo que Dios exige para tu vida y mi vida. Muchas veces se oye decir de muchas personas que dicen: pero es que yo soy amigo de Dios. Y nosotros lo confirmamos a veces en nuestras congregaciones. Nosotros decimos: pero ¿quiénes se consideran amigos de Dios? Amén, decimos todo. ¿Quién le ha conocido a Dios? Y bueno, pues automáticamente desde que tú viniste a los pies de Cristo, ya todos nos consideramos que ya le conocemos. Pues quiero decirte que muchas veces no le conocemos como en realidad tenemos que conocerle. ¿Sabes por qué? Porque al ver yo las escrituras, dice en el capítulo 2 de Primera de Juan, del 3 al 6, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Mire qué palabra más que le llega a uno en el corazón y lo pone a pensar a uno y a reflexionar y a preguntarse: ¿en realidad le conocemos a Dios? ¿En realidad nos creemos en realidad estamos caminando como Dios quiere para que nos llamemos amigos de Dios? Ahora bien, para poder conocer a Dios primero debemos de hacer el primer paso, que es creer en Dios. Y hay dos maneras en las que tú y yo le hemos conocido, pero quizás ahorita primeramente hemos aplicado la primer forma. Yo sé que esto todos lo sabemos, tú y yo lo sabemos, pero a lo mejor el que recién se ha convertido, pero a lo mejor el que todavía no se ha convertido no lo sabe. Y es que la primera manera en cómo nosotros conocimos a Dios es
porque ese fue el trabajo del que te llevó la palabra para que tú te convirtieras. El predicador que te llevó la palabra, él se preparó, él estudió, conoció más de Jesús. Es más, se aprendió la historia del tiempo en el cual él se vino y se subió a esa cruz y se crucificó por ti, por mí. Y eso hizo Dios a través de esa palabra de ese varón. Llegó a tu corazón y tú le abriste las puertas y dejaste que Él entrara a tu vida y le recibiste. Esa es la primera forma en cómo tú le conociste a Dios. Ahora, después de eso ya viene, ya es de parte tuya, es tu trabajo, es tu labor seguirle conociendo. Y cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, lo primero que hacemos es, como estamos en el primer amor, leemos la Escritura y empezamos a leer y seguimos conociendo de Él a tal grado que nosotros vamos aumentando cada día nuestra fe y nuestra creencia en Dios. Pero muchas veces el problema es que hoy en día todos los que se están recién convirtiendo están conociéndole quizás de la manera no completa. ¿Por qué? Porque están conociendo a Dios solamente por sus promesas. Están conociendo a Dios solamente por las bendiciones o porque yo he oído que los que están cada día en la iglesia, Dios los bendice y yo necesito bendición material. Muchos le están conociendo solamente de esa manera, por lo que Dios puede hacer materialmente y no por lo que Dios puede hacer espiritualmente. Ahora bien, la palabra de Dios dice que para el que se considera, dice, amigo mío, primeramente debe de conocer a mi Hijo. Ahora, ¿qué es conocer al Hijo de Dios? Tú y yo conocimos la historia de Jesús, que Dios lo mandó a la tierra hace más de 2021 años para que Él muriera por nuestros pecados. Esa historia todos la conocemos, pero ¿te has preguntado cómo Jesús vivió en la tierra? Él se hizo hombre, sintió igual que tú, igual que yo. La carne también lo tentó a Él, el diablo lo tentó. La tentación llegó a su vida. También Él sintió como tú y yo sentimos en este momento. Ahora, el requisito para que tú seas buen amigo de Dios es que tienes que vivir como Jesús vivió. Ahora, el primer paso dijimos, para conocer a Dios, primeramente hay que creer en Jesús. Y lo dice, para poder estar, dice, unidos con Él. Y lo dice San Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice, a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, ahí está. Primeramente debes de creerle, le creíste en tu corazón que Dios existe, que estás aquí porque Dios te permitió la vida y que porque Dios sacrificó a su único Hijo por ti y por mí. Ya ese paso ya está cumplido. Ya lo hiciste y Dios te bendiga. Ahora, la pregunta es, ¿cómo yo voy a mantener mi creencia en Cristo y en Dios? Porque creer en Cristo es creer en Dios a través del conocimiento. Y de este conocimiento que también proviene la fe y la confianza. Lo dice Romanos capítulo 10, versículo 17, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, cuando hablamos del oír de la palabra de Dios, significa el conocimiento. Es lo que yo les decía al inicio, que cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, tú vienes, le aceptaste, bueno, y bienaventurado el predicador que siguió instruyéndote. Pero yo sé que hay muchos que, así como nosotros los que predicamos en la calle, que más de alguno dijo la oración de fe allí en su lugar, retirado de donde yo estoy predicando, y aceptó a Cristo, y a lo mejor de allí se preguntó, ¿y ahora qué más sigue? Pues ahora yo te digo, si tú aceptaste ayer o antier, ya
diste el primer paso, ya le conociste de la primera forma. Ahora te toca seguirle conociendo. ¿Cómo? Consíguete una Biblia. Si tienes una en tu casa, pues desempólvala, ábrela y empieza. Pero trata de llevar la oración a la par de la lectura. ¿Por qué? Porque esa comunión con Dios, con Dios te va a permitir que tu entendimiento se abra. Esa comunión con Dios te va a permitir que Dios derrame sabiduría para tu vida y que así puedas crecer espiritualmente a través de la palabra. Por eso dice Romanos que la fe viene a través del oír y del oír la palabra de Dios, que es el conocimiento. Por eso que aquí yo decía este principio bíblico, manteniendo la creencia es a través del conocimiento, y de esta viene la fe y la confianza, porque cuando tú sigues leyendo la Escritura, sigues conociendo de Jesús, sigues conociendo en el Antiguo Testamento de las obras que Dios hizo, ya sea en el tiempo de Moisés, en el tiempo de David. Ahora yo te digo, mi querido amigo y hermano también que me estás viendo en esta hora, es necesario que siempre tengamos nuestra palabra al pie, leyendo, escudriñando y buscando cada día más conocerle. ¿Qué sucede cuando tú vas a buscar trabajo a una empresa? Llevas tu currículum de lo que tú eres, de lo que tú has sido. Y esa persona, para poder conocerte, primeramente tiene que ver ese currículum. Ahora bien, cada vez que nosotros vamos leyendo las Escrituras y le buscamos en oración, a través de la oración, nuestra fe sigue de aumento en aumento. Pero, ¿qué es tener fe? Tener fe es estar seguro de lo que se espera y creer en lo que no se ve. Eso es lo que yo pude escribir al leer ese capítulo bien conocido de Hebreos, capítulo 11, versículo 1. Y si tú quieres, podemos buscarlo en esta hora para que tú veas que lo que yo te estoy hablando va acorde a la palabra de Dios. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora bien, es necesario que al venir a los pies de Cristo, o tú, amado hermano, que tienes años y dices, pero es que yo, mi fe no puedo hacer que crezca, pues apégate a la Escritura, lee un poco más. Si hasta este día tú no habías estado leyendo, pues yo te animo a que te propongas y desempolves esas Escrituras y te hagas un hábito día con día de leer, aunque sea un capítulo. ¿Sabes por qué? Porque es necesario conocerle aún más. El escritor por eso decía en Primera de Juan, capítulo 2, decía bien claro que es necesario que el que dice conocerle a Él tiene que guardar sus mandamientos. No lo dice de otra manera. No hay otra elección, como quien dice, o en realidad me obedeces, o en realidad me conoces y escudriñas hasta que descubras qué es lo que quiero yo que haga, o en realidad te constituyes enemigo mío. Yo sé que la palabra es dura, mi querido amigo, hermano en Cristo. Yo sé que es difícil, pero mira, solamente basta con que tú de rodillas le pidas a Dios, Dios, dame la sabiduría. Así como Salomón lo hizo, dame sabiduría y ciencia, dame sabiduría y ciencia. Pídele al Señor que te ilumine para que te pueda dar un buen discernimiento de la palabra de Dios. Entonces decíamos, tener fe es estar seguro de lo que se espera y creer en lo que no se ve. Ahora bien, hoy en la actualidad hay muchos que dicen, pero es que la fe, si dice que es estar seguro de lo que se espera, entonces yo estoy esperando mi bendición económica. Es que no es solamente en lo económico, no es solamente en lo material,
porque nos enfrascamos en nuestra mente y nos encerramos en decir y llegamos a tal grado que ni tú ni yo nos damos cuenta que nos hemos vuelto completamente interesados con Dios, solamente porque sabemos que el poder que Él tiene de dar bendiciones, entonces solamente así nosotros tenemos fe. Pero solamente allí no termina la fe. Solamente allí no es decir yo tengo fe en esto. No, la fe también es lo que se espera, es la salvación y la vida eterna. Yo no te voy a hablar de bendiciones en este momento. Yo lo que necesito, lo que yo quiero es que tú hagas conciencia que esta palabra, que al leer esta palabra es necesario que escudriñemos a tal grado que podamos conocer lo que en realidad Dios quiere de nosotros. Que podamos conocer en realidad cómo nosotros tenemos que seguir el camino, cada paso que damos, de qué manera nosotros tenemos que darlo, para que podamos ser alguien aprobado por Dios. Ahora yo aquí pude escribir, dice, lo que se espera es la salvación, referente a Hebreos 11:1. ¿Por qué? Porque Dios a mí ese día que yo lo estaba leyendo, Dios me ponía y decía, bueno, pero es que esto no solamente es lo material. No solamente es lo material. Y tenemos la mala costumbre de que todo lo que leemos solamente lo aferramos a bendiciones materiales. Y cuando nuestra vida espiritual está completamente a veces tirada por el suelo, o estamos completamente faltos, ya sea de oración, de ayuno. Entonces, fortalecemos la fe en el área material, económica, pero hemos decaído en el área espiritual, la fe espiritual. La fe espiritual es importante que nosotros lo pongamos por encima de la fe material. ¿Por qué? Porque la fe espiritual, eso significa que tú dices, estás seguro de que estás esperando la salvación de Dios, que estás esperando que aquel día que Él venga y levante a su iglesia, tú te vas a ir con Él. Y estás seguro que crees en lo que no estás viendo todavía, que es el día del rapto de la iglesia, el día que Dios te levante para su reino. Eso es esperar también, es tener fe de que un día Dios te va a levantar a ti. Pero no solamente esperar, no es solamente esperar. Oye bien, aquí dice San Juan 5:25, dice, de cierto digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no pasará a condenación, dice, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, el conocerle y creer va de la mano. Y si esta es la primera parte, en creer, eso ya lo dejamos atrás. Y sigues creyendo. El asunto es cómo le estás conociendo. Ahora te digo yo, el siguiente punto es cómo mantener la fe. ¿Cómo vas a mantener la fe? La fe solamente se puede mantener, vuelvo y te repito, escudriñando las Escrituras y no dejando de conocerle, porque esa es la base principal para que tú y yo podamos tener una comunión completamente aprobada con Dios. Es lo único que nos va a sostener a nosotros. ¿Sabes por qué? Quiero leerte este texto, dice en San Juan 5:39, dice de esta manera: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Imagínate, o sea, muchos andan por la vida preguntándose, ¿cómo yo voy a conocer a Dios? No encuentro de qué otra manera conocerla. Ya viste la primera manera cómo le has conocido,
a través del convertimiento, a través de entregar tu vida. Ahora viene la siguiente parte, la segunda forma de cómo tú le tienes de conocer. Ya le conociste por lo que Él hizo, lo que Él fue y lo que Él es hasta este día. Ahora es necesario que le conozcas de la siguiente manera. Mire, dice aquí, yo escribí por aquí: cuando mantengo mi creencia en Dios y le hemos conocido de lo que puede hacer, empezamos a conocerle de la manera que no a todos nos gusta. Oiga bien, porque no a todos nos gusta conocerle de esta manera. ¿Y sabes cuál es esta manera? Es la manera en la que donde tú ya tienes que empezar a poner en práctica los mandamientos de Dios y la ley de Dios. Ahora, para que tú puedas ser un buen cristiano, para que tú en realidad puedas ser un hijo aprobado, es necesario que le conozcas de la segunda manera. Conocer cómo Jesús vivió en la tierra, cómo era su manera de vivir, cómo era su manera de caminar, cómo Él se sometía. Y eso es algo sencillo, está también a través de las Escrituras, está a través de las Escrituras. Por eso que aquí nosotros vemos en el mismo pasaje de la Biblia, en el mismo capítulo 2 de Primera de Juan, aquí dice, oiga bien, el que dice en el versículo 3, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos los mandamientos. Oiga bien. Ahora, yo quiero que te preguntes y te cuestiones, ¿en realidad estamos guardando todos los mandamientos? Porque no se trata de cumplir con una parte, pero la otra parte la hemos descuidado. No se trata de que cumplí con esta pequeña porción y con lo demás no, y que yo me aferro en lo que dice que en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque muchas veces agarramos las Escrituras a nuestra conveniencia y le damos el discernimiento humano, el discernimiento acomodado. Y no es así, mi querido hermano. Para mí, créeme que cuando yo estudié esto y yo lo leí, fue un golpe tremendo a mi vida. Y yo dije, no, es necesario seguirle conociendo de esta manera. Es necesario conocer a Jesús para que podamos llegar al Padre. Es necesario ver el ejemplo, el modelo de cómo Jesús vivió en la tierra. Con ese modelo es así como nosotros debemos de empezar a practicar para que nosotros podamos ser aprobados delante de Dios. No viviendo un evangelio acomodado, no viviendo un evangelio que hoy me congrego, yo voy, solo suficiente es con que yo cumpla una asistencia, pero que en el mundo yo me adapto a las costumbres del mundo. No es así. La misma Biblia dice, la misma Escritura dice que el que participe en las cosas del mundo se considera enemigo de Dios. Entonces, ¿eres amigo o enemigo? Hazte esta pregunta. Y no te estoy juzgando, sino que te estoy hablando de la manera como Dios a mí me habló a través de este pasaje. Para que así como yo he logrado entender y he logrado reflexionar sobre la necesidad de conocerle en esta manera, de cómo vivió Jesús espiritualmente, así también tú le puedas reflexionar y también le empieces a conocer. Es necesario, mi querido hermano. Entonces, conocer a Cristo es saber cómo Él vivió. Ahora, yo te pregunto, ¿sabes tú cómo vivió Jesús? Tú me vas a decir, pero es que yo sé que Él era así, caminaba así y así de esta otra manera. Pero yo te quiero dejar estos pequeños literales para que tú veas cómo vivió Jesús, cómo se encaminó en lo espiritual, en obediencia, en santidad, practicó el amor, resistió tentaciones, vivió en humildad sobre todo, y lo último, predicó la palabra de Dios. El Hijo vino a hablar de aquel Dios que en tiempos antiguos hizo grandes maravillas, grandes obras. Así también ese Dios castigó a muchos que no le obedecieron y no cumplieron al pie de la letra
su palabra. Ahora yo te digo, de esta manera es como Jesús vivió. Ahora yo te pregunto, ¿estás practicando cada una de estas? Si tú eres uno de los que hace mucho tiempo había descubierto esto y estás tratando de la manera, yo te felicito. Sigue adelante. Sigue luchando por mantenerte en santidad, en humildad y predicando la palabra de Dios en obediencia y resistiendo tentaciones. Si tú eres uno de esos, pues Dios te bendiga. Ya estás dando el segundo paso. Pero si tú no habías descubierto esto, pues es necesario que a partir de ahora tú vayas, al terminar este video, tú te vayas y te hinques y le pidamos perdón a Dios, nos reconciliemos con Él, porque sabemos que no hemos estado caminando como en realidad Él nos exige que lo hagamos. No es fácil, mi querido hermano, no es fácil recién convertido, pero con Dios tomado de la mano, todo lo podemos hacer. Él es el único Dios poderoso. Dice Colosenses capítulo 1, en su versículo 11 y 12, si no me equivoco, fortalecido, dice, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Con toda paciencia, dice, y longanimidad, dice el versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos ha hecho aptos en participar en herencia de los santos. Mira qué palabra más hermosa. Cuando yo leí esa palabra en Colosenses, yo la guardé para mi vida. Y cada vez que yo siento que quiero empezar a flaquear o que mi carne me empieza a querer dominar, yo recuerdo ese pasaje. Recuerdo los mandatos de Dios, porque es necesario, por eso te digo yo, es necesario escudriñar la Escritura y guardarla en nuestro corazón y en nuestra mente, para después ponerla en práctica. Ahora, Jesús te dice que si eres de los que le conocen, debes saber lo que pide en tu manera de vivir. Ahora, tú ya sabes qué es lo que Dios pide en tu manera de vivir, es que guardes sus mandamientos y que le obedezcas. Partiendo de ahí, entonces tú te convertirás en un buen cristiano. Partiendo de ahí, entonces tú vas a empezar a conocer la voluntad de Dios, vas a empezar a conocer en realidad lo que Dios quiere que tú hagas para que tú puedas alcanzar esa vida eterna. Ahora bien, yo te digo, animémonos como hermanos los unos a los otros. Sigamos adelante, sigamos peleando la buena batalla, que ese es el motivo de estos videos, ese es el motivo de que cada quien pueda expresar la palabra a la manera como Dios les ha dado el discernimiento. Pero eso sí, tengamos cuidado de lo que vamos a escuchar, porque si no somos lectores de la palabra, todo le vamos a decir que sí. Primero debemos de ver que lo que el que está transmitiendo el mensaje, lo que esté hablando, sea apegado a la palabra de Dios. Y que no solamente venga a hablarle de prosperidad, sino que venga a hablarle de la bendición espiritual. ¿Y cuál es la bendición espiritual? Que nosotros hagamos la voluntad de Dios para que nosotros podamos mantener esa salvación, para que nosotros podamos aquel día que Dios venga por su iglesia, nosotros en realidad podamos ser levantados. Esa es la principal bendición espiritual por la que nosotros debemos cada día estar pidiendo en oración. Así que si esta palabra ha llegado a tu vida y a tu corazón, pues yo me siento alegre, porque en realidad estas palabras no son mías, son las que Dios pone en mi boca. Y con toda humildad te la digo, no es que yo sea espiritualmente 10, sino que también voy en el camino aprendiendo y tratando de poner en práctica esta palabra. Pero es necesario que en realidad conozcamos la segunda forma, que conozcamos a Dios de la segunda forma, cómo Él vivió, cómo Él se manejó espiritualmente, las cosas que evitó para agradar al Padre, viviendo en santidad.
Ahora yo te animo a que tú lo hagas a partir de ahora. Y si lo estás haciendo, pues Dios te bendiga. En el segundo capítulo, en el segundo video, perdón, vamos a entrar siempre con esta misma porción de la Biblia, porque todavía no hemos profundizado con cada uno de los versículos, que por ahí yo lo estoy estudiando para podértelo traer y hacerlo en un video. Así que espera la segunda parte de este video y sigamos adelante, y que el Señor te bendiga.